Estrategias gerenciales ganadoras. Hay tres partes importantes en el éxito de todas las organizaciones, incluidas las suyas. Primero, el producto y los servicios. Segundo, el proceso. Cómo hacen lo que hacen, cómo elaboran sus productos, cómo comercializan sus servicios. Y tercero, que es nuestro tema de hoy, las personas. La gente involucrada con ustedes en sus negocios. En esta sesión, hablaremos sobre 4 importantes estrategias que los gerentes pueden utilizar para obtener el máximo rendimiento de sus empleados. He aquí la primera. Tal vez les sorprenda un poco, pero les aseguro que es verdadera. Tratándose de comportamiento humano, es absolutamente exacta. Número 1. Ustedes y yo hacemos lo que hacemos para obtener placer o para evitar dolor. Todo lo que ustedes hacen en su vida es porque desean obtener placer o porque desean evitar el dolor. Por ejemplo, a mí me encanta comer chocolates. Viajo por todo el mundo y siempre compro chocolates en todas partes. Y los como, y no solo como un pedazo. Me como 2, o 3, o 4, o 5, o 6 barras. Necesito 5 o 6 deliciosas barras para saber que estoy comiendo chocolate. Y quiero que sepan que las disfruto muchísimo. Obtengo mucho placer. Pero ¿saben lo que me sucede después de comer tanto chocolate? Paso de una situación de placer a una terrible situación de sufrimiento. Me siento mal y culpable, como si fuera a estallar. Estoy adquiriendo colesterol y podría morir en cualquier momento. ¿Se sienten así ustedes? Lo que sucede es que me encanta obtener placer, aunque sea momentáneo, por unos cuantos minutos. Aunque después sufra por mucho tiempo. Piensen en alguien que hace reportes para ustedes. En alguien que hace reportes y que es un indeciso. ¿Por qué será indeciso? ¿Será indeciso porque no sabe ser de otro modo? ¿O porque es un perezoso? ¿O porque acaso tiene miedo de algo? Oh, sí, tal vez. Tal vez es indeciso porque desea evitarse la pena del rechazo. O la pena de sentir que ha fallado. Y así va por la vida, día tras día, mes tras mes, y algunos incluso año tras año, sumido en la indecisión. Ustedes como gerentes ven a ese individuo y les sorprende que un ser humano maduro pueda comportarse de esa manera. Si supieran que lo que se necesita para cambiar la conducta de ese ser humano es provocarle mucho placer o provocarle mucho dolor. Y eso es sencillo. Debo decirles, sin embargo, que la mayoría de nosotros como seres humanos hacemos más por evitar el dolor que lo que hacemos para obtener placer. ¿No es terrible? Piensen en ello. Ustedes y yo hacemos más por evitar el dolor que por obtener placer. Permítanme ilustrarles de lo que estoy hablando. Cuando estaba en secundaria, yo era un niño travieso. Me portaba mal. El profesor solía entrar al salón y decirme: señor Cobain, se portó mal y tendrá que ir a la oficina del director. Yo no sé ustedes, pero para mí ir a la oficina del director significaba una cosa, que el director me diría: buenos días, señor Cobain, venga aquí, ¿quiere? Ponga una mano aquí y la otra aquí y pida un deseo, porque esto no le va a hacer nada sencillo. Eso significaba que él iría al estante y tomaría una larga, redondeada y bien pulida vara. Pulida y de la madera más fina que pudo encontrar. Y que con esa vara me golpearía ¡bam! 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 3 veces en el trasero. Podría decirles que yo era una persona fuerte y que no sentía el dolor, pero les estaría mintiendo. Sentía el dolor no solo en mi trasero, lo sentía
justamente aquí en la garganta. Y mis ojos lloraban. No sabía que mi trasero y mis ojos estuvieran conectados así, pero lo estaban. 3 veces me golpeaba y luego decía, señor Cobain, regrese a su salón. Volvía al salón de clases, pero en el camino me detenía en el baño para lavarme la cara, ordenar mis ropas. Regresaba al salón y me quedaba afuera un momento con la mano en el bolsillo, sintiéndome fuerte y especial. Y luego entraba al salón de clases como si nada hubiera pasado. Y todos mis amigos en el salón decían, ¡oh, Nido es una persona muy especial! Me encantaba la atención que recibía de mis compañeros de clase. Obtenía tanto placer con ello que soportaba el momentáneo dolor que sufría en la oficina del director. Al día siguiente el profesor entraba de nuevo al salón. Señor Cobain, a la oficina del director. Y yo iba a la oficina del director. Buenos días, señor Cobain, decía el director. Venga aquí, ¿quiere? Una mano aquí y la otra acá. ¡Bam, bam, bam! 3 veces. De regreso a mi salón, pero yo me detenía en el baño. Me lavaba, ordenaba mi ropa. Y esta vez, con ambas manos en los bolsillos, entraba al salón de clases así como si nada. Durante semanas, meses de mi último año de secundaria, estuve yendo a la oficina del director. Jamás se le ocurrió pensar que lo que hacía no funcionaba con el señor Cobain. O quizá había algo mal en el señor Cobain, o quizá el dolor lo disfrutaba. Ahora pienso que el director debió decirse a sí mismo que si eso no funcionaba con el señor Cobain, tal vez debía hacer algo diferente. Tal vez propiciar algún nuevo tipo de dolor. ¿Qué habría pasado, me pregunto, si alguna vez el director me hubiera dicho, señor Cobain, ¿por qué no regresamos al salón de clases juntos usted y yo? Y cuando entráramos al salón de clases, frente a todos mis compañeros, me dijera, mis amigos, la conducta del señor Cobain hoy no fue tan valiente. Fue cobarde. No fue una conducta digna de alguien de secundaria, sino que se portó como un pequeño de jardín de niños. Y dirigiéndome la mirada hubiera dicho, señor Cobain, una conducta así exige un castigo. Así que venga aquí, ponga una mano aquí y ponga la otra acá y pida un deseo, porque esto no va a ser nada sencillo. Y entonces ahí, frente a todo mi grupo de secundaria, ¡bam! 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 3 veces. Dolor en mi trasero, llanto en mis ojos, un nudo en mi garganta frente a todos mis amigos. Les pregunto, ¿me habría portado mal de nuevo en la clase? Si dicen que no, tienen razón. O si me hubiera portado igual, me habría asegurado de que nadie se enterara. Porque no desearía esa clase de castigo frente a mis amigos, ya que todos habrían dicho, ¡ah, vaya! Pensaba que era una persona especial. Y mírenlo, está llorando, con un nudo en la garganta, sintiendo el dolor en el trasero. Me habrían quitado el gran placer que sentía con mi conducta. Ustedes y yo y todas las personas con quienes estamos trabajando hacen lo que hacen para obtener placer o para evitar el dolor. Y si ustedes desean que alguien de su equipo cambie su conducta, deben hacerse esta pregunta. ¿Cómo puedo decirle que adquiriendo una nueva conducta puede obtener gran placer? O, a la inversa, que si no cambian su conducta, obtendrán mucho dolor por eso. En 25 años más o menos de trabajar con gente de todo el mundo, he llegado a descubrir que su comportamiento y mi comportamiento
dependen de 3 etapas básicas. Quisiera mostrarles cuáles son. Si ustedes observan este diagrama, notarán que hay 3 colores en el triángulo. Pueden ver que hay una parte negra, una parte amarilla y una parte azul. Si la parte azul representa nuestra conducta, lo que ustedes y yo hacemos todos los días, entonces la pregunta inmediata sería, ¿qué nos lleva a tal conducta? Verán, si ustedes pudieran descubrir por qué las personas de su equipo se comportan de tal manera, digamos qué es lo que los lleva a comportarse así, y si luego pudieran afectar de algún modo estas otras 2 partes, ¿no estarían de acuerdo conmigo en que podrían cambiar su comportamiento? O mejor aún, que desearían cambiar su conducta sintiéndose felices por ello. Nos comportamos de la manera que lo hacemos porque primero pensamos, segundo sentimos y por lo tanto nos comportamos. Por favor, observen que lo que separa nuestros pensamientos de nuestra conducta son nuestros sentimientos. Hacemos lo que hacemos por nuestra particular manera de sentir. Si yo siento que voy a obtener placer, podría comportarme de una manera. Si siento dolor, podría comportarme de una manera diferente. Si ustedes desean que alguien que trabaja para ustedes cambie su conducta, es más, si desean que alguno de sus clientes cambie su comportamiento, háganse esta pregunta. ¿Qué debe sentir esa persona para que pueda comportarse de la manera en que yo quiero que se comporte? ¿Qué debe sentir para que pueda comportarse de la manera en que yo deseo que se comporte? Esa es la verdadera base sobre la que ustedes pueden construir relaciones con las personas. Veamos, mi director, es más, mi escuela, se detuvo. ¿Dónde? Justo aquí. Pensaban que cuando un alumno se comportaba mal, lo que debía hacerse era castigarlo y castigarlo y castigarlo. ¿Se preguntaron alguna vez por qué el señor Cobain se comporta mal a diario? ¿Qué sentimientos tiene que ocasionan esta conducta? Cambiemos esos sentimientos para que podamos cambiar su conducta. Y empezaremos a ver resultados. Y entonces las cosas buenas empezarán a aparecer. Lo que hemos dicho hasta ahora es que ustedes y yo hacemos lo que hacemos para obtener placer o para evitar el dolor. Y hemos afirmado que sus acciones, su conducta, derivan de sus pensamientos y sus sentimientos. Y hemos observado que sus sentimientos, esta parte amarilla, afectan predominantemente su manera de comportarse. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Si eso es cierto, ¿de dónde obtenemos ustedes y yo esos sentimientos? Esos sentimientos, ¿cuál es su origen? ¿De dónde vienen esos sentimientos? Porque si ustedes desean cambiar su manera de sentir, primero deben saber de dónde vienen esos sentimientos. En física decimos que a cada acción corresponde una reacción opuesta e igual. En psicología decimos que para cada estímulo hay una respuesta opuesta e igual. Si yo hago algo, ustedes responden. Si les digo, buenos días, ¿cómo están? Ustedes dirán, buenos días, muy bien, gracias. Estímulo, respuesta. Si yo hago algo que no les agrade, ¿cómo responderán? Algunas personas responden del mismo modo, otras suelen perdonar. Ahora veamos de qué dependen esos sentimientos. Si tomo esta jarra con agua, pueden ver que apenas está entre 1/3 y la mitad de llena. Si tomo esta jarra y me acerco a mi amigo, inesperadamente y sin advertirlo, algunos de ustedes están empezando a disfrutar que haga esto. Si voy hacia mi amigo y arrojo el contenido de esta jarra, toda esta agua, justo sobre su bien peinada cabellera, su cara, su elegante traje, y el agua empieza a resbalar por su cara, su nariz, sus orejas, por su
bigote y barba. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo piensan que mi amigo respondería? Permítanme preguntar, ¿qué piensan que haría si arrojara esta agua sobre su cabeza y sus ropas? ¿Qué cree que haría? De seguro se sentiría molesto. Se sentiría molesto. Y luego buscaría una toalla. Buscaría una toalla. ¿Para qué? ¿Para secarse? Para secarse. Ajá, ¿y luego empezaría a llorar? No, probablemente pasaría por un difícil proceso. ¿Pero qué haría? ¿Se secaría y luego? Preguntaría por qué lo hizo. Bien, es interesante. ¿Usted cree que haría? Podría irse a lo opuesto. En este contexto podría reír. ¿Podría reír? ¿Hacer así? ¡Ja, ja, ja! ¡Me gustó! Traigan otra jarra con agua. Podría ser, bueno, Bien, ¿qué cree que haría? podría entonces reír aparte. ¿Podría pensar que es divertido? Sí, y arrojar Ajá. agua sobre usted. Vaya, no le dé ideas. ¿Usted qué cree que haría? Podría enojarse, Ah, podría enojarse. ¿Y cómo sabríamos que está enojado? porque se levantaría de su asiento. Se levantaría de su asiento Tal y... vez iría atrás de usted, ¿Me golpearía? posiblemente. Es una buena persona. ¿Cree que me golpearía? Es posible, ¿no es cierto? Es posible. ¿Qué haría? Mírelo bien y dígame qué cree que haría. Probablemente se sentiría apenado Oh, se sentiría apenado. y tal vez se iría. Se sentiría apenado Sí. y se iría. Sí, ¿No es interesante? se pondría rojo. Se pondría roja toda su cara. Su cara se pondría roja. Se sentiría apenado frente a sus colegas entonces. Sí. Muy interesante. Los cuatro dijeron cosas diferentes. ¿Qué creen que haría? Pensemos en el escenario. Yo traigo la jarra con agua, me acerco a usted, está bien peinado, luce bien, arrojo el agua sobre usted y de pronto está todo mojado. ¿Qué cree que haría instintivamente en respuesta a eso? Saltar, ¿Y luego? quitarme el saco y tratar de secarme. Preguntarme qué haría porque estoy fuera de mi casa y completamente mojado. ¿Mm? Escuchen su respuesta. Su respuesta no tiene nada que ver conmigo. Acaba de decir que estaría más preocupado sobre lo que podría hacer ahora que sus ropas están mojadas y no está en su casa y no tiene otras que ponerse. Quiero que observen algo muy interesante. Los cuatro a quienes pregunté, y también usted, no saben lo que harían. No apostarían ningún dinero, por ejemplo, a lo que él podría hacer porque no lo saben. Y veamos a qué se debe eso. No saben lo que haría y él no está seguro porque en este momento estamos discutiendo esta farsa en el nivel del pensamiento. Esto es solo un escenario. Esta es solo una posibilidad. ¿Qué tan probable sería? No lo sabemos en realidad. En este momento lo consideramos solo como una idea. Pero si yo lanzara todo el agua de la jarra sobre la cabeza de mi amigo, inesperadamente y sin anunciar, inmediatamente, ¿qué haría él? Exactamente. Reaccionaría. ¿Por qué? Porque inmediatamente aflorarían algunos sentimientos y esos sentimientos automáticamente afectarían su conducta. Ahora, tal vez usted tuviera razón y él se lanzara contra mí a golpes, porque su conducta se vería afectada por sus sentimientos y luego ¿saben qué haría? Vendría hacia mí y me diría, ¡ay, perdón, Nido, no quise hacer eso! Estaría en el nivel de pensamiento. En muchas ocasiones ustedes y yo hacemos eso. Sentimos, reaccionamos y luego pensamos en lo que hicimos y decimos, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría diferente. Lo cual significa que ahora que lo he pensado, creo que ahora enfrentaría el problema desde una diferente perspectiva. La realidad del asunto se encuentra en cuando ustedes eran niños. Digamos que un día llegaron a casa con sangre en la mejilla y su padre les dijo, ¿qué te pasó, hijo? En la mejilla tienes sangre. Y ustedes respondieron, papá, en la escuela hay un niño que me tiró al suelo, caí sobre la grava y entonces me corté la mejilla y me salió sangre.
Si su padre les respondió, déjame decirte, hijo, que el mundo está lleno de gente así, la próxima vez que alguien te haga algo parecido, lo sujetas y golpeas su cabeza contra el muro para que jamás vuelva a hacerlo. Si esa es la clase de retroalimentación e información que este hombre ha tenido en su vida, es posible que su respuesta hubiera sido golpearme. Por otro lado, si su padre le hubiera dicho, oh, hijo, el mundo está lleno de gente así, la próxima vez que alguien te golpee, simplemente levántate, sacude tu ropa y sigue adelante tu vida porque, hijo, verás, el mundo está lleno de hombres que intentarán que te comportes como ellos se comportan. Ponte por encima de ellos. Utiliza tu cerebro y actúa de manera responsable. Si esa es la clase de retroalimentación que nuestro amigo tuvo en su vida, las posibilidades de que me hubiera golpeado no son nada buenas. Es posible. Alguno de ustedes dijo que diría, ¿por qué lo hiciste, Nido? No puedo creer que me hayas hecho esto, que se hubiera levantado y salido tranquilamente de esta sala. Porque el golpearme no estaría en su conciencia. Decimos que a cada acción corresponde una reacción y que para cada estímulo existe una respuesta. La gran interrogante es, ¿qué ocasiona esa respuesta? ¿Qué crea esos sentimientos dentro de nosotros que nos hace comportarnos como lo hacemos? 3 instancias ocasionan esa respuesta. Y aquí están. La primera se llama marco de referencia. Su marco de referencia. Los lugares donde han estado, la gente con quien han convivido, las experiencias que han tenido, todas estas cosas participan en su conducta. Por ejemplo, sus padres diciéndoles qué hacer está en su marco de referencia. Si su marco de referencia se orienta hacia un sentido, tienden a comportarse en ese sentido. Lo que esto significa para ustedes y para mí, como gerentes, es que a veces tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra conducta aun cuando nuestro marco de referencia nos diga lo contrario. A medida que el mundo cambia, nosotros debemos crecer y ser mejores. Entonces, primero, su marco de referencia, sus experiencias pasadas. Segundo, sus rasgos de personalidad. Rasgos de personalidad. Ciertas personas son muy agresivas, muy temperamentales. Otras son tranquilas, quietas, calmadas, y eso afecta en gran medida su manera de comportarse. Tercero, nuestra percepción. ¿Cómo percibimos las circunstancias? Por ejemplo, si él hubiera percibido que la razón por la que yo habría tomado la jarra y vertido el agua sobre su cabeza era para avergonzarlo frente a todos ustedes, habría respondido de cierta manera. Por otro lado, si hubiera percibido que mi único propósito, mi único motivo para tomar esa agua y verterla sobre su cabeza era para ilustrar un punto, aun cuando todos estamos de acuerdo en que no era una buena ilustración, me habría perdonado. Habría dicho, ay, Nido, por favor, aprende algo de la vida. Pero no habría sentido rencor hacia mí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los sentimientos que originan nuestra conducta vienen de nuestro marco de referencia, nuestra personalidad y nuestra percepción de cómo son las cosas y cómo nos afectan en la vida. La primera estrategia gerencial, entonces, es que todo lo que hacemos es para obtener placer o para evitar dolor. Una vez que entendemos eso, podemos hacer que la gente cambie su conducta, cambiando sus sentimientos, dándoles nuevas ideas, para que sean mejores en todo lo que hacen. Hay una segunda estrategia básica que todos nosotros, gerentes, debemos entender y utilizar efectivamente con consistencia. Y se trata de saber que hay una marcada diferencia entre persuasión e información. De algún modo, mis amigos, todos hemos tenido la sensación en este mundo de que lo que hacemos para lograr que las personas cambien es solo darles más información. Si puedo darte más y más información, tú puedes ser mejor. Y la verdad es que nosotros tenemos información que nos llega desde diferentes ángulos.
y que la mayoría de la gente no sabe qué hacer con ella. ¿Qué hacen con toda esa vasta información? De algún modo, algunos excelentes gerentes han aprendido a tomar ese cuerpo de información y a construir lenta y suavemente un puente hacia su personal para persuadirlo, para lograr que se comporte de una cierta manera. Quisiera darles 3 preguntas. Si ustedes responden esas 3 preguntas cada vez que trabajen con alguien, sus poderes de persuasión se verán acrecentados. La primera es esta. ¿Qué deseo que haga? ¿Qué deseo que haga esta persona? ¿Qué deseo que haga esta persona? Si esta persona estuviera en mi lugar, ¿qué haría? La segunda pregunta. ¿Cómo debe sentirse? ¿Cómo debe sentirse al hacer lo que deseo que haga? La tercera pregunta. ¿Qué debe saber o conocer para sentir de cierta manera? Para comportarse del modo en que deseo que se comporte. Y aquí volvemos al punto de pensar, sentir, comportarse. La verdad es que muchos de nosotros intentamos comunicarnos con los demás sin antes, en términos muy claros, decirnos a nosotros mismos qué es lo que quiero que haga este ser humano. Especifica claramente qué deseo que haga. Y luego cómo debe sentirse al hacerlo y también qué debe saber en primer lugar para sentir y poder hacerlo. Aquí tienen un ejemplo. Ustedes van al doctor porque tienen dolor de garganta y tienen que ir al doctor. Se sientan ahí, en la sala de espera, durante un largo tiempo, aun cuando son personas muy ocupadas y muy importantes. Finalmente la enfermera llega y los llama para que entren al consultorio del doctor y ustedes van por un corredor bien iluminado a la sala de exploración. Y entonces la enfermera les dice, el doctor estará aquí de un momento a otro. Y ese momento a otro significa que esperarán otros 20 o 30 minutos. Y les diré algo, si esa sala está a menos de 20 grados, podrían entrar ahí con un resfriado y salir con una pulmonía, ¿no es cierto? Bien, 20 minutos afuera, 20 minutos adentro y por fin el doctor aparece y dice, ¿qué le pasa? Y ustedes responden, mi garganta. Entonces el doctor escribe una pequeña receta para que ustedes la lleven al farmacéutico, al químico, a la farmacia y puedan comprar la medicina. Y no puedan leer jamás lo que el doctor escribió, ¿correcto? No pueden leer lo que él escribió, porque los médicos nunca aprenden a escribir apropiadamente. La verdad es que saben exactamente lo que escriben. Lo que dice la prescripción es un mensaje secreto del doctor al boticario. ¿Y se imaginan lo que dice? Yo ya tengo mi dinero, ahora es tu turno. Bien, el doctor estuvo con ustedes 2 o 3 minutos. Y cuando se va, a medida que está saliendo, lo miran y ¿qué le dicen? Gracias. Muchas gracias por hacerme esperar 20 minutos afuera y 20 minutos adentro. Gracias por quedarse con mi dinero. ¿No es absurdo? ¿No debería el doctor darnos las gracias? ¿Qué no somos sus clientes? ¿Por qué le damos las gracias al doctor? Porque hay un poderoso principio en función. Y ese principio consiste en que cuando íbamos al doctor, íbamos convencidos de que dicho doctor nos quitaría de inmediato el sufrimiento. ¿Recuerdan lo que dije al principio de este programa? ¿Que hacemos todo por evitar el dolor? Y cuando el doctor nos quita el dolor, el dinero y el tiempo, esperaremos no importa por cuánto tiempo, el que sea. Debemos aprender a comunicarnos efectivamente con nuestros empleados para poder persuadirlos de que las ideas que se les da funcionarán para sí mismos y en sus vidas y los ayudarán a obtener lo que quieren y esperan de la vida. El tercer principio consiste en que los gerentes de hoy deben reconocer la diferencia entre excusa